Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Este año me toca viajar a Irlanda por trabajo, así que he buscado algunas historias, he estado investigando un poquito para hacerme una rutilla así bonica y he encontrado un caso que necesitaba compartir con vosotros, el Castillo Leap. O Lep, porque parece que cada uno le llama como le da la gana, pero bueno, yo siempre he llamado Leap. Si vosotros le llamáis Lep, pues lo siento mucho, pero es que estoy acostumbrada a llamarle así. Además, muchísima gente le llama así, por tanto, por favor, no me juzguéis. Dicho esto, continuemos. Te aviso, en esta historia hay de todo, y el 90% de cosas que hay pueden comprobarse en archivos. Hablaremos de druidas, de clanes, de enfrentamientos sangrientos, de torturas y, por supuesto, de fantasmas. Por favor, si te gustan estos casos, déjame un buen like y un comentario aquí abajito, porque de esta forma sabré que te gustan y seguiré subiéndolos. Y también me motivaré para hacer vídeos extra, en plan 3 vídeos por semana. Pero si veo que este vídeo recibe 0 apoyo, que no hay apenas comentarios ni nada, pues yo entenderé que no os gusta este contenido. Dicho esto, como siempre os digo, todas las fuentes consultadas van a estar aquí abajito en la descripción, junto a, por supuesto, mis redes sociales, donde os recomiendo seguirme para enteraros de todo. Y ahora sí que sí, no me enrollo más, y si queréis saber qué pasó exactamente en este castillo, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. El Castillo Leap es un imponente edificio ubicado en la ciudad de Coolderry, en el condado de Offaly, Irlanda. Se encuentra exactamente a 6 kilómetros al norte de Roscrea y a 10 kilómetros al sur de Kinity, y en la actualidad es uno de los lugares más visitados de toda Irlanda. Locales amantes de la historia, turistas interesados en los castillos, en las construcciones antiguas, pero también es visitado por amantes de lo paranormal, ya que el Castillo Leap es considerado el edificio más embrujado de toda Irlanda. Y algunos dicen que es el más embrujado del mundo. Creen que está por encima del Ancient Ramin, y debo deciros que su historia parece indicar exactamente eso. La historia de este edificio se remonta a tiempos de los cuales apenas tenemos registros. A tiempos en los que todavía no habían colocado la primera piedra, y en los que el terreno era un conjunto rocoso considerado sagrado. Se dice que había estructuras de madera, pequeños puentes, escaleras, plataformas, y que todo estaba colocado para que los druidas hicieran ceremonias, para que se reunieran, hicieran rituales, invocaciones. Era un lugar sagrado y no cualquiera podía llegar hasta aquí. Los druidas son descritos de 1000 formas distintas. Eran sacerdotes, magos y filósofos, los cuales poseían una gran instrucción. Sus funciones abarcaban aspectos distintos: la magia, la adivinación, el consejo real, el conocimiento y la capacidad de entender sobre temas legales. Algo muy importante que no mencioné es que los druidas eran considerados más poderosos que los reyes, ya que al parecer creían que tenían auténticos poderes. Y no me refiero solo a las influencias políticas y a los contactos, sino a la magia. Que podían crear incendios, lluvia, tormentas, niebla. Que todo eso lo hacían los druidas, y que faltarles al respeto era condenarse a muerte. Sobre ellos hay muchísima información, muchas leyendas, pero lo que nos interesa a nosotros eran sus creencias. Y es que al parecer, su concepto de vida y muerte era muy distinto al nuestro. Para ellos morir no era dejar de existir, sino transformarse. Los escritores romanos también mencionaron que los druidas hacían sacrificios humanos y que para ellos tenían todo el sentido del mundo. Ofrecían un alma a cambio de otra, especialmente en momentos de crisis. Si estaban en guerra y querían ganar, hacían sacrificios. Y si un rey estaba entre la vida y la muerte, sacrificaban a alguien para salvarlo. Y estos rituales eran increíblemente dolorosos. No era llegar y matar a alguien, sino que esa muerte tenía que ser lenta, dolorosa. Han llegado hasta nuestros días dibujos de estatuas de mimbre dentro de las cuales quemaban gente. Y también escritos en los que decían que las personas eran lapidadas, empaladas y quemadas al mismo tiempo. Hasta aquí pueden parecer simples leyendas, rumores de la época. Pero en agosto de 1984, los arqueólogos hicieron un impresionante hallazgo. Y este fue ni más ni menos que el cuerpo del hombre de Lindow. Este hombre falleció hace más o menos unos 2000 años
y se cree que fue un sacrificio. Según los expertos, este hombre era de clase alta, barba bien afeitada, cuidada, uñas cortadas. Tenía en torno a unos 20 años y su vida parece que fue tranquila. No estaba extremadamente delgado, tenía bien los dientes, pero a partir de aquí llega el tema del ritual. En su estómago tenía lo que parecía ser su última cena ritual: plantas silvestres, cereales y también polen de muérdago, el cual para los druidas tiene un sentido sagrado. Y en segundo lugar, su piel estaba tintada con un pigmento a base de cobre. Todo esto fue la preparación. Un hombre aseado, bien arreglado, bien alimentado, pintado. Y después de esto, llega el sacrificio en sí. Lo aturdieron con un fuerte golpe en la cabeza y mientras estaba vivo, lo estrangularon y lo degollaron. Todo esto al mismo tiempo. Y el sentido de la combinación era para extraer de su cuerpo la máxima cantidad de sangre posible. Siendo estrangulado, la sangre se acumularía y por tanto saldría muchísima más. Y mientras aún respiraba, arrojaron su cuerpo al pantano. Esto, señores, es un ritual druida. E historias como esta seguramente se llevaron a cabo en el terreno en el que posteriormente se alzaría el castillo. Era una zona de acantilados, rocosa, con grutas, espacios destinados a esto. Era el lugar ideal. Y quizás también por ese motivo, en el siglo XIII, dos hermanos lo eligieron para batirse en duelo. En el siglo XIII, Irlanda estaba gobernada principalmente por clanes o familias, grupos de personas que supuestamente estaban unidas por un ancestro en común, y que se ocupaban de gobernar y dirigir una extensión de terreno. Estas familias, como es lógico, tenían sus líderes, sus jefes, y cuando estos morían, el poder no iba al primer hijo. El poder se disputaba entre los hombres más fuertes, hombres guerreros, decididos, sin miedo. Y lamentablemente, varias personas creían ser ellos, creían merecer el título y por tanto, se peleaban entre sí. Solo podía quedar uno y los demás tenían que morir. Y esto fue exactamente lo que le pasó al clan O'Bannon en el año 1250. El líder murió y en consecuencia sus dos hijos tuvieron que luchar. Hacían todo tipo de retos, pruebas, tenían que demostrar su fuerza, su valentía. Y en una de estas, decidieron dirigirse al lugar sagrado de los druidas. El lugar en cuestión, como os he comentado, era una zona rocosa, con acantilados, con grutas. Era un lugar peligroso. Y estos chicos decidieron saltar al vacío. Y el que lograse vivir sería el líder. Todo el clan parece que estaba de acuerdo. Y todo el mundo se puso manos a la obra. Llegaron en procesión, se colocaron, y en 0, los chicos saltaron. No sabemos quién vivió, quién murió, si murieron ambos, si los dos vivieron. No sabemos exactamente qué pasó. Pero a partir de ese momento, el lugar se llamó el Salto de los O'Bannon. Y después de lo ocurrido, construyeron allí el primer castillo. El clan O'Bannon inició la construcción del castillo y lo tuvo en su poder durante algunos años. Pero no eran ni de lejos el clan más poderoso de Irlanda. Había muchísimos más, y sin duda el más temido era el de los O'Carroll. Ellos no conocían la piedad, la empatía o el remordimiento. Arrasaban aldeas enteras, mataban a mujeres, a niños, no les importaba nada. Solo querían conquistar, demostrar su poder, su valía. Y otra cosa muy llamativa es que tenían aliados, pero estos aliados podían ser traicionados, porque realmente no tenían amigos y tampoco los querían. Querían ser los más poderosos y para ello hacían lo que fuera necesario. Pasaban siempre por encima de todo el mundo y si se fijaban en ti, sabías perfectamente que tenías poco tiempo de vida. En el siglo XV, este clan se fija en el castillo y en poco tiempo lo hacen suyo. Se sentan en el territorio, se quedan allí, pero su reino de paz no era real, porque cada X tiempo tomaban prisioneros y los llevaban allí. Y una vez entraban, ya no salían. En 1513, el conde de Kildare intentó hacerse con el castillo. Se lo quedó un tiempo, se destruyó la mitad de la construcción, pero los O'Carroll lo recuperaron. Y en 1557 se asentaron. Regresa la paz, la gente puede estar tranquila, pero dentro de sus muros, los propios O'Carroll tenían problemas. Y es que al parecer, su líder, Mulroney O'Carroll, falleció, y el liderazgo se disputaba entre sus dos hijos. Según dicen, Mulroney tenía varios hijos, pero entre ellos, la gente apoyaba a dos. El clan entero votaba por ellos. Uno era un guerrero, el otro un sacerdote. Así que a la fuerza debían luchar hasta la muerte, y uno de ellos sería el líder. Sus nombres eran Thaddeus y Teige, y los dos eran completamente distintos. Thaddeus era un guerrero, quería liderar, luchar, y Teige pasaba de todo esto.
Él no quería la guerra, quería la paz, era un sacerdote. Y por su parte, no pretendía luchar. Pero el problema aquí es que estaba obligado a hacerlo. Tenía que luchar a muerte, era la tradición, no podía ir en contra de eso. Y lamentablemente, al enterarse de esto, Thaddeus tomó una mala decisión. Dentro del castillo había una capilla y de vez en cuando hacían misas. El encargado de las misas era Teige. Se ponía su atuendo, empezaba con los rezos, con las oraciones, y varias personas acudían a verle. Y en una de estas veces, cuando Teige estaba de espaldas y pronunciando una oración, Thaddeus irrumpió en la capilla y lo atravesó con una espada. Teige no se pudo ni defender, estaba desarmado, y todos los presentes se quedaron de piedra. Lo que Thaddeus había hecho era una tremenda traición, no solo a su hermano, sino también a Dios. Y muchos decían que a partir de ese momento estaría maldito, y que esa capilla ya no sería sagrada. El tiempo pasa y la gente empieza a decir que en esa capilla se escuchan rezos, que por las noches se ven luces, que se encienden las velas, que se apagan solas, y varias personas juran y perjuran que han visto a Teige, que Teige sigue vivo y que sigue intentando acabar la oración que no pudo pronunciar. Pero ¿qué ocurre? Que todos son rumores, especulaciones, leyendas. Y Thaddeus no se cree nada. No cree que haya ninguna maldición. Y cuando su primo, Charles O'Carroll, acaba con su vida, todo el clan está convencido de lo mismo. Y es que su muerte es la prueba definitiva de que estaba maldito. Con el paso del tiempo, los O'Carroll convierten la capilla en un salón de invitados, un salón de fiestas. Montan banquetes, reuniones y, por supuesto, invitan aliados. Pero lo que esta gente no sabe es que en cierta esquina de esa sala hay una sala secreta donde esta gente tortura a personas. La sala en cuestión suele estar en todas las capillas antiguas. Servía para que en caso de asedio el sacerdote pudiera esconderse y guardar todas las reliquias. Pero el clan O'Carroll cambió la sala. En concreto, había una especie de hueco en el suelo que ellos modificaron para echar allí a todos los enemigos. Colocaron púas de hierro abajo y la trampilla de arriba, la que cerraba todo, cuando se ponía alguien encima, se abría y lo dejaba caer. La idea en sus mentes era muy sencilla. Llega un prisionero, lo torturan, le sacan información y cuando se cansan de él, lo colocan en la trampilla, la abren y lo dejan caer. Esta persona podía morir en el acto, atravesado por las púas, pero si no lo hacía, se quedaba allí, muriéndose lentamente de hambre, sed y frío. Al principio, la gente pudo morir al instante, pero los cuerpos se fueron acumulando y la gente que caía se quedaba allí durante varios días, semanas. Y en el proceso de la muerte, escuchaban que en la planta superior había fiestas. Escuchaban la música, las risas, el sonido de las copas. Olían la comida, la carne, y ellos mientras tanto se morían de hambre. Los O'Carroll, como os he contado, se aliaban con otros clanes. Hablaban con unos, pedían mercenarios y después los recompensaban. Y una de estas veces hablaron con el clan de los O'Neill y les pidieron 30 o 40 guerreros. Hacen un trato, lo cierran, van a la guerra, ganan la campaña y para celebrarlo montan un banquete para esos 40 guerreros. Preparan la capilla, los dejan pasar, celebran todos juntos, pero lo que ellos no sabían es que la comida está envenenada. Y una vez muertos, los O'Neill fueron decapitados y sus cabezas lanzadas por las ventanas. Y años después el mismo destino lo vivieron miembros del clan McMahon. Y ahora os preguntaréis, ¿y por qué la gente se liaba con ellos? Si eran tan malos, ¿por qué se unían a ellos? Y la respuesta es muy sencilla. Y es que si no te unías, te mataban. Y si te unías, podían no matarte. En el siglo XVI, varios soldados ingleses fueron retenidos en el castillo, y entre ellos estaba el capitán Jonathan Darby II. De este señor se cuentan varias versiones. La primera versión dice que este hombre nunca fue prisionero, y que en 1649 la corona inglesa le regaló este castillo. Pero la segunda versión es la más extendida, y es la que dice que en efecto, Jonathan, o más conocido como John, fue prisionero aquí. Los O'Carroll querían matarlo, y querían hacerlo por todo lo alto. Era un capitán con condecoraciones, era una pieza clave, y por tanto tenían que matarlo de forma exagerada. Tenía que ser algo impactante, que gustara a los ingleses. Pero con lo que no contaban era con que una de las hijas de los O'Carroll se fijaría en él. La chica en cuestión, a escondidas, le lleva comida, agua, y se acaba enterando de que su hermano pretende matarlo. Ha escuchado el plan, sabe que va a morir, y antes de que eso ocurra, se hace con las llaves de la celda y lo ayuda a escapar. Pero cuando lo está haciendo, los sirvientes se lo cuentan a su hermano, y el tipo agarra una espada, sube a la torre
e intenta matar a John. Pero de camino, subiendo la torre, se encuentra cara a cara con él, y su posición es muy peligrosa. John está arriba, bien agarrado, con equilibrio, y él está de espaldas. Cualquier paso en falso hará que caiga. Y en efecto, eso es lo que ocurre. El hombre tropieza y cae rodando. Cuando llega al final, se rompe el cuello. De esta forma, los ingleses toman el castillo. Según varias fuentes, John se casa con esa mujer, la que le ayudó a escapar. Y desde ese momento, el castillo es de su familia. El hijo de la pareja es John Darby III. Y según cuentan, este hombre se volvió loco. Tuvo problemas con la justicia y fue acusado de alta traición. Con algo así encima, sabía que iba a morir. Así que llamó a varios criados para que le ayudasen a esconder todo su dinero. Buscan recovecos en el castillo, huecos, lugares secretos. Y después de esconderlo todo, mata a los sirvientes para que no se lo cuenten a nadie. Y justo después de hacerlo, es apresado y condenado a muerte. Pero antes de morir, es indultado. El proceso para llegar hasta allí es de varios años. Y cuando este hombre vuelve al castillo, no recuerda dónde está el dinero. Dicen que desde allí se volvió completamente loco y hasta su muerte estuvo buscando el dinero, dando golpes a las paredes, abriendo armarios, cajones, rebuscando por todas partes. E incluso después de muerto, dicen que escuchaban lo mismo, que escuchaban como si alguien siguiera rebuscando. Alguien corriendo por los pasillos, murmurando, quejándose, abriendo y cerrando puertas. Era algo insoportable, una constante. Y el castillo pasó de mano en mano hasta llegar a Jonathan Charles Darby, el cual en 1889 se casó con Mildred Drill. Este matrimonio nunca fue realmente feliz. Para empezar, Mildred tenía 15 años menos que él. Y aunque tuvieron 4 hijos, la diferencia era abismal. Pensaban de formas muy distintas, eran de diferentes generaciones. Y este hombre apenas pasaba por casa. Siempre estaba fuera por trabajo, de viaje, y mientras tanto, Mildred se buscó aficiones. Dicen que era muy buena disparando, yendo a caballo, y también escribiendo. Sus cartas eran esperadas por todo el mundo, por amigos, familiares, por vecinos. Decían que escribía estupendamente, y con tantos halagos, la mujer decidió publicar sus propios libros. Pero esto lo haría bajo el seudónimo de Andrew Merry. En 1910, publicó un libro llamado El hambre. Aunque debo deciros que lo que nos interesa a nosotros no es el tema de la escritura en sí, sino que esta mujer también escribía sobre fantasmas. Dicen que Mildred era aficionada al ocultismo. En ese castillo montó todo tipo de reuniones, sesiones espiritistas, de ouija, de invocaciones. El tema le interesaba muchísimo y en sus cartas le contaba a la gente sobre experiencias extrañas que tenía en ese castillo. Desde que se mudó allí, vivía cosas muy raras. Sentía presencias, murmullos, pasos, escuchaba puertas que se abrían solas. Todo lo que vivía le hizo interesarse por el tema. Y usando a Andrew Merry publicó historias al respecto, pero todas ellas eran con apodos. Lo que ella vivía lo vivían otros personajes, otras personas, pero las cartas que enviaba confirmaba que esas personas en realidad eran ella misma. En el año 1909 escribió un pequeño artículo para la revista Crítica Oculta, y en él presuntamente confesaba todo lo que estaba viviendo. Estaba de pie en la galería, mirando hacia la planta principal, cuando sentí que alguien me ponía una mano en el hombro. El ser era del tamaño de una oveja, delgado, de aspecto sombrío. Su rostro era humano. Para ser más precisos, inhumano. La lujuria en sus ojos, que parecían medio descompuestos en cavidades negras. Me miraba fijamente. El horrible olor, 100 veces más intenso, subió hacia mi rostro y me provocó una náusea mortal. Era el olor de un cadáver en descomposición. Esta mujer, en sus cartas, decía que haciendo rituales, invocó a un elemental, a un ser al que ella llamaba eso, It. Decía que era muy grande, sombrío, que le inspiraba miedo, pánico, y que ese ser le daba información, que le decía que en las paredes había pasillos ocultos, estancias, que ese castillo era más de lo que aparentaba, y que en todas partes había espíritus. Con el paso del tiempo, lo que él decía parecía tener sentido. En el salón principal, a veces veía a un hombre sentado junto a la chimenea, y otras veces veía 2 niñas corriendo, las cuales se llamaban Emily y Charlotte. Creía que Emily murió a los 11 años al caerse de las almenas del castillo, y que Charlotte murió siendo más pequeña a causa de una enfermedad. Pero el fantasma más famoso es, sin duda alguna, la Dama Roja. Sobre ella hay 1000 versiones distintas. Algunos creen que pertenecía al clan O'Carroll, que se quitó la vida allí, o que incluso la asesinaron. Y otros dicen que se quedó embarazada a causa de una violación, y que después de dar a luz, el niño fue asesinado, lo que provocó que esta mujer se quitara la vida.
Mildred no podía parar de investigar, de buscar cosas. No podía parar porque el castillo tenía muchos secretos. Había presencias en todas partes, en el sótano, en el salón principal, en las habitaciones. Estaba infestado de fantasmas. Pero la última vez que escribió al respecto fue en el año 1915, porque su familia se mudó a Inglaterra. En 1920, la familia quiso restaurar el castillo. Quiso darle vida, una nueva imagen, para quizás de esta forma volver a él. Pero fue en este momento que los trabajadores descubrieron algo que ponía los pelos de punta. Y es que detrás de la capilla había una sala secreta. Una sala que lleva años tapiada, cerrada. Echan la pared abajo, lo revisan, ven una trampilla y cuando la levantan, encuentran cientos de restos humanos. Se llenaron 3 carretas de restos y entre todos ellos presuntamente había un reloj de 1840. Con lo cual, alguien de los Darby tenía que saber que estaba allí. Alguien de la familia debió abrirlo, debió verlo. Pero en ese momento la familia decía que no era cierto, que ellos no tenían ni idea. Recordemos que estaban muy lejos de allí, en Inglaterra. Y en su ausencia llegó el año 1922, cuando estalló la Guerra Civil Irlandesa. Y uno de los objetivos era este castillo. El lugar fue saqueado, destrozado y finalmente incendiado. Después del incendio, durante décadas, este lugar estuvo abandonado. La gente no quería acercarse y no sabía muy bien por qué. Siempre que estaban cerca, sentían mucha pesadez, miedo, angustia. Y de la noche a la mañana, decenas de personas reportaron cosas raras en este mismo lugar. En torno al castillo había varios campos, gente trabajando. Y muchas tardes, la gente que miraba al castillo veía que la planta superior se iluminaba. Era como si hubiera alguien, velas prendiéndose, moviéndose de un lado a otro. Pero sabían perfectamente que allí no había nadie. Y con el paso de los minutos, todo se apagaba. Y otra cosa que la gente reportaba es que a la distancia se podían ver niñas jugando por el castillo. Las veías correteando, pasándolo bien. Y en cierto momento una de ellas se subía a la torre. Seguía jugando, correteando. Se tropezaba y caía. Mucha gente que veía esto corría hacia el castillo. Buscaba por los jardines, en torno a la torre. Pero el cuerpo de la niña nunca aparecía. Los rumores y leyendas se extendieron hasta 1972, cuando un historiador compró el castillo. Su intención era reformarlo, darle vida, hacer tours en él, pero lamentablemente falleció en 1989, así que su plan se vino abajo. En 1991 el castillo fue comprado por Sean y Anne Ryan, y ellos de nuevo tenían la misma idea, restaurarlo, darle vida, hacer tours. Pero con lo que no contaban era con que este castillo iba a estar tan embrujado. Todo lo que Mildred escribió, ellos mismos también lo experimentaron. Escuchar pasos, murmullos, puertas que se abren, que se cierran, gritos. Este matrimonio en varias ocasiones pudo ver a los fantasmas. La mujer vestida de rojo, las niñas corriendo, riéndose, el hombre de la chimenea, pero sobre todo, las presencias de la capilla y la sala de torturas. Presencias pesadas que transmiten mucha angustia. En el día presente este lugar es considerado el más embrujado de Irlanda. Y decenas de curiosos han reportado exactamente lo mismo. Siguen viendo a la niña caer, las luces, lo siguen viendo todo. Ahora el castillo está ocupado, tiene gente viviendo en él. Pero aún así esa gente sigue reportando lo mismo. El Castillo Leap ha aparecido en muchísimos programas. En Most Haunted, Scariest Places on Earth, y hasta hay libros sobre el tema. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y serías capaz de pasar una noche en este castillo? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso tan interesante como a mí y que de ser así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca de este caso. ¿Creéis que este lugar está realmente embrujado o que solo son leyendas? Y otra pregunta más, que nada que ver con el caso. ¿Alguien de por aquí ha ido a Irlanda, conoce Irlanda o vive en Irlanda y puede recomendarme sitios interesantes? Da igual que no estén embrujados, sitios interesantes, históricos, o que digas, esto es precioso, la Flynn no se lo puede perder. Si conocéis sitios interesantes, por favor déjamelos aquí abajito en los comentarios, o si conocéis a alguien que conozca algo de Irlanda, por favor, pasadle este vídeo y que me deje un comentario aquí abajito con recomendaciones, porque no sé a dónde ir exactamente y no soporto viajar y no conocer nada del sitio. Ya que viajo, al menos quiero hacer un poco de turismo. Dicho esto, ahí va la palabra secreta, la cual es secreto. Deja secreto aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y si me dejas el emoji de la lupa, pues también me sirve, también te llevas like. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros
y todas, pero todas mis redes, tengo Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas que no puedo mencionar porque YouTube se pone muy sensible y por allí notifico los cambios, las novedades y multiretrolas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!